Vamos a hablar acerca de las políticas y las leyes, instrumentos de finanzas climáticas que trabajamos con Readiness. So we are going to talk a little bit about the policy instruments that we developed with the Readiness support in El Salvador. Ya te lo brincaste. Ok, bueno, antes de iniciar el proyecto Readiness en El Salvador encontramos estos instrumentos. Una ley de medio ambiente que estaba ya un poco desactualizada, pero hubo que actualizarla. Una política de cambio climático, una estrategia nacional de cambio climático y un plan nacional de cambio climático. So basically, before the readiness support was activated in the country, these were sort of the four pillars of environmental or climate law or policy in the country. We had an environment law, a climate change policy, a national climate change strategy, and a climate change plan. So the difference between the strategy and the plan, for you to know, is the plan has more targeted activities and a budget attached to it rather than just the pillars of what is needed to do with the strategy. And these are more or less 6 years old at the time that the program kicked off in El Salvador. Bueno, Claudia sabe más que yo de esto. Esto fue diseñado por un ministro que era científico. Entonces tuvimos la ventaja de tener en El Salvador el ministro anterior ser un científico y él diseñó personalmente estos instrumentos. The reason we have these instruments is because actually one of the ministers in El Salvador that used to be the Minister of Environment was also a scientist. And so he went ahead and commissioned the drafting of this himself. Sin embargo, encontramos que faltaban políticas sectoriales. Es decir, habían todo instrumentos generales, nacionales, pero no habían políticas sectoriales. So what was missing here was really sectoral policies. So policies that were really targeting different sectors on climate change and incorporating climate risks. Lo que nosotros buscábamos dentro del proyecto Readiness era, al encontrar esas brechas, pues nosotros nos propusimos crear políticas sectoriales para cambio climático y hacer una estrategia para las finanzas climáticas. So the main request from the government in this regard for the Readiness program was to create sectoral policies. We focused on two policies, and we'll explain which ones and why. And also a finance strategy on climate change, and attached to it, what in Salvador is called the institutional architecture, or basically how the institutions are set up to be able to address and implement the national climate finance strategy and the policies. Lo que encontramos como base, un contexto de base de datos de un baseline, era que había un conocimiento muy limitado de lo que eran las finanzas internacionales, los recursos internacionales, que habían sectores económicos que estaban generando gases de efecto invernadero que no estaban regulados y pues una falta de una estrategia de finanzas climáticas. So you can see these were basically the baseline gaps. There was no really a knowledge of which one was the international funding sources. Also, the most emitting economic sectors were deregulated. There wasn't any regulation on how they should limit their emissions. And finally, as we said before, there wasn't a clear strategy for climate finance in the country. Ok, entonces, ¿cuáles fueron las intervenciones que nosotros tuvimos para poder llenar esas brechas que encontramos? Por una parte, hicimos un inventario de cuáles eran los mecanismos y los fondos multilaterales y bilaterales que podían financiar, ¿verdad? Entonces hicimos pues desde la A hasta la Z, ¿verdad? De todos los fondos que eran, pero no que existían para todo el mundo, sino que eran
eran apropiados para el contexto de El Salvador. En segundo lugar, desarrollamos una política de agricultura donde incorporamos también los riesgos y las soluciones para el cambio climático. Desarrollamos también una política en desarrollo urbano, infraestructura y transporte, donde incorporamos también, pues, para el cambio climático, cuáles eran los riesgos y las soluciones. Y finalmente, una definición de una arquitectura y una estrategia juntamente con un MRV para finanzas climáticas en El Salvador. So more or less, this was a sequence of the interventions. The first step was to do a mapping, that also called inventory, of the funding mechanisms, bilateral and international, but only those that were appropriate for the context of El Salvador. After that, there was the drafting, basically the development of two policies that incorporate climate change risks and measures, one for the agriculture sector and also forestry, and the second one for infrastructure and transport, but it also touches on urban development and housing. And then the last step in this process, and I have to say some of this happened in parallel, but basically that the main sequencing is as this. The MRV came a little bit after that, so monitoring, reporting, and verification of climate finance system for the country, as well as the definition of the institutional architecture and the national climate finance strategy. ¿Te brincaste dos? Ok, entonces, ¿por qué trabajamos una política en agricultura y en infraestructura, transporte y desarrollo urbano? Habiendo tantos sectores que podíamos trabajar, ¿por qué trabajamos solamente en dos? Las razones son porque estas son las emisiones de gases de efecto invernadero en porcentaje que generan los sectores. El sector energía, que es este en color rojo, ¿verdad? Aquí incluye el transporte, genera alrededor del un 31%. Y agricultura y la parte de forestería y cambio de uso de tierra genera casi el 58%. Sumando agricultura más energía, estos dos sectores están generando alrededor del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en El Salvador. So this is one of the reasons of why these two sectors were chosen. It shows the contribution of the sectors on greenhouse gas emissions to the total emissions of the country. And as you can see in the pie chart, the energy and transport sector are basically 31% of the total emissions, and the agriculture and forestry and land use is 60%. So put together, we're talking about almost 90% of the emissions of El Salvador coming from these two sectors, which is why they were targeted for climate policy, first and foremost. La otra razón es que los gastos en cambio climático que reflejaron el estudio de CPIR que hicimos juntamente con este proyecto Readiness, demuestra que el 52.36% del gasto climático se debe a infraestructura y transporte y desarrollo urbano en un 41.62% y en agricultura 10%. Esto significa que más del 50% del gasto público en cambio climático es a través de estos dos sectores, infraestructura, es decir, la parte de desarrollo urbano y agricultura. So this is the second reason of why these two sectors were prioritized, and it's because most of the public spending on climate, more than 50%, goes to these two sectors, distributed as you can see in the slide. I just want to note something you mentioned to me earlier, that part of the support was also a CPIR in the country, which is Climate and Public Expenditure and Institutional Review. And that analysis was the one used as a basis for these numbers that we see here. Entonces, ante recursos limitados que teníamos con el proyecto Readiness, podíamos haber trabajado 10 políticas, pero no teníamos suficientes recursos ni tiempo para hacerlo. Pero al trabajar agricultura y urbanismo y transporte, pues cumplíamos en una buena parte
los objetivos que deseamos, reducir emisiones y también hacer un mejor uso o un uso eficiente de los recursos que disponíamos. So just to reiterate that we had obviously limited resources with the readiness support, and even though ideally we could have targeted all of the sectors, this is the reason why we targeted only these two, because we thought that with this we could achieve more in terms of reducing emission and having targeted funding coming to the country. Muy bien. ¿Cuáles son las lecciones o las claves para la preparación de políticas? Vamos a ver qué lecciones aprendimos en este proceso. Son 6. Aquí están las primeras 3. La primera es que nos basamos en las necesidades de país. Es decir, hicimos un análisis de contexto y vimos que las necesidades estaban en agricultura y estaban en obras públicas. Lo otro era que seleccionamos sectores pues, en los cuales el gobierno estaba de acuerdo que trabajásemos estas políticas en cambio climático, ¿verdad? Y lo otro fue que los sectores pues estuvieran convencidos de las necesidades de trabajar estas políticas. I'm going to list 6 main lessons from the policy development process. The first 3 are the fact that they were based on the needs of the country, that we did a selection of sectors that was agreed with higher level government decision bodies that are relevant to climate change. And the third one is that it was very necessary that the key leaders of these sectors were convinced of the need of having a climate change policy. Las otras 3 tienen que ver con una activa participación de expertos nacionales en los diferentes sectores. Para el desarrollo de las políticas solamente contratamos facilitadores en desarrollo de políticas, pero quienes pusieron, digamos, la parte técnica fueron los mismos técnicos especialistas del gobierno. En segundo lugar, consideramos los recursos financieros que eran necesarios para poder implementar las políticas. Es decir, un déficit que tenían también los documentos que estaban generando el gobierno era que producían, por ejemplo, una política de cambio climático, nacional de cambio climático, que no tenían ni idea cuánto podía costar, ¿verdad? Entonces nosotros, a través de una herramienta de flujos de inversión y flujos de financiamiento, logramos calcular el costo de la política de agricultura y la política de obras públicas. Y finalmente, pues, se requería y tuvimos el apoyo al más alto nivel de los políticos, de los tomadores de decisiones. Es decir, los ministros de Agricultura y el ministro de Obras Públicas nos apoyaron en todas las fases de preparación de dichas políticas. The next 3 lessons, the first one is regarding the active participation of national policy experts. In this particular process, there was no international technical expertise really involved in this process. It was done at the national level. The second one is that we considered a gap that had been present in previous documents done by the government, which never had costs calculated to them. So in this case, both the agriculture policy and the policy on public works have also calculated costs. So we know exactly how much we would need to make sure that these policies are implemented correctly. And one of the methodologies used for this process was investment and financial flows methodology, which is something that we will touch on at a different session. But this was also applied in El Salvador to ensure that the costs were as accurate as possible. And the third one is that we had also the leadership and sort of championship of political leaders and their support in every phase of the process. Ok, ahora vamos a hablar de la estrategia de finanzas climáticas. ¿Cuál era el objetivo? Lo que nosotros queríamos era asegurar
que los recursos financieros se manejaran de manera transparente, ¿verdad? Y de manera eficiente. Es decir, queríamos ser muy eficientes en el manejo de las finanzas climáticas y ser muy transparentes. Entonces, lo otro que nosotros nos dimos cuenta con el CPIR es que El Salvador está financiando el gasto climático en un 95% con recursos nacionales y que solo el 5% de los recursos de gasto climático vienen de fuentes internacionales. Entonces, la idea no es solamente ser transparentes, sino también eficientes, ¿verdad? Y esto, pues, es importante manejarlo dentro de una estrategia. So now switching to the topic of the National Climate Finance Strategy, we realized through the CPIR itself that El Salvador was spending about 95% of the investments on climate were actually being drawn from public domestic budgets, whereas only 5% of the climate investments came from international sources. So with this strategy, the main objective is to ensure that we are using our funding efficiently, whether it's domestic or external, and also to increase the transparency of funding. Y algo que no hemos puesto acá, pero también teníamos como objetivo incrementar, digamos, el hacer más equitativa el gasto climático. Es decir, que las fuentes internacionales crezcan y el gasto público en finanzas climáticas sea cada vez menor. Entonces, llegar a un balance. And with this, we also wanted to strike a balance between what we're getting from the international sources and what El Salvador is spending domestically. So Okay. to make it more equal. Sí. ¿Qué lecciones aprendemos? ¿Cuáles son pero qué lecciones aprendemos del proceso de formulación de la estrategia de finanzas climáticas? Este documento la estrategia de finanzas climáticas fue el documento que generó más expectativas en el gobierno, ¿verdad? Y en el que el gobierno deseaba tener una estrategia muy consensuada. So these are the lessons in developing the climate finance strategy and the institutional architecture. And just to note that the government had really high expectations on these processes, and they wanted to make sure that they were finalized in the most consultative and participatory way. Ok, igualmente lo que hicimos fue contratar solamente una persona, un equipo de 2 personas que facilitaran el proceso, pero que el contenido fuese elaborado por los expertos nacionales. For this process, we had some international guidance, but most of the work was done by a team of national experts and nationally policy makers that were really guiding this process. Entonces, el primer paso que nosotros dimos para comenzar a escribir la estrategia de finanzas climáticas fue revisar las experiencias de otros países que ya habían desarrollado sus propias estrategias. Principalmente, la mayor parte de estrategias que nosotros revisamos fueron de América Latina. So the first lesson is that we learned from other countries, principally countries in Latin America. We actually wanted to see how they managed to have their own climate strategies, climate finance strategies, and learn from them. De estas experiencias, no solamente las leímos, sino que hicimos una revisión exhaustiva y seleccionamos aquellos aspectos que eran relevantes para el país y otras que no eran posiblemente aplicables por el contexto de país, como el caso de Brasil, ¿verdad? Que tiene una muy buena estrategia, pero es muy diferente al caso de El Salvador. There was a very comprehensive review of the strategies by other countries, and we took from there what could be applied to the context of El Salvador. For example, Brazil has a very comprehensive strategy, but most of it cannot be applied to the circumstances of El Salvador. En segundo lugar,
nos aseguramos de que fuera un proceso muy participativo. Aquí participó desde la Secretaría Técnica de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, participó el Ministerio de la Tesorería o Ministerio de Hacienda y participó el mismo Ministerio de Medio Ambiente. In terms of the participatory process, different ministries were engaged, including the Technical Secretary of the Presidency, as well as Foreign Affairs, Planning, Treasury, and Ministry of Environment. Y creo que generamos alrededor de unos 7 borradores. De estos, de cada uno de ellos, obteníamos una retroalimentación del más alto nivel. Es decir, cada borrador que íbamos mejorando lo íbamos sometiendo a los ministros de más alto nivel o a los asesores de los ministros, de tal manera de que ellos pudieran hacernos sus observaciones de primera línea, de tal manera de que asegurar que lo que estábamos construyendo fuera con una base sólida. We went through about 7 drafts of the strategy, and each time we got feedback from the higher levels in the ministries, including the ministers themselves or their advisors, to ensure that their feedback was incorporated in the next iteration of the strategy. Lo otro, es posible que en su país sea diferente, pero el tema de cambio climático en mi país está casi secuestrado, digamos, o por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Pero lo que nosotros hicimos, y fue estratégicamente pensado, ¿verdad? Involucrar a lo que era el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación. Esta es la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, que es, digamos, donde se reportan todos los ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, todos digamos, la autoridad máxima es el Ministerio de Planificación. Incluimos también el Ministerio de Hacienda porque tiene mucho que ver con el manejo de los fondos. So the 4th lesson is regarding a strategic decision of involving treasury finance and planning, and that is because in El Salvador, the subject or the topic of climate change is really sort of owned in a silo by the Ministry of Environment, and therefore we wanted to ensure that these ministries were in the lead of the climate finance strategy, particularly planning, because in the planning ministries, under the planning ministry, you have all of the other line ministries obviously involved. Planning has to take care of the line ministries as well. So that was the strategic decision. Entonces, al tener un proceso participativo que era consultado frecuentemente a los más altos niveles y al involucrar nuevos actores, tuvimos que dar un paso final que era súper importante, que era el empoderamiento de los nuevos actores y de todos los actores de las acciones que tenían que ver con la estrategia de finanzas climáticas. Porque si esto no lo lográbamos, pues iba a ser un documento más. The last step or the last lesson learned in the process, and very important, is to ensure that the stakeholders and everybody who's involved in the strategy feels empowered and completely understands their new roles and responsibilities that have to do with achieving an efficient climate finance in the country.